gracias. Primero quiero felicitar a los organizadores por este evento extraordinario que hace que el Atlántico y la región Caribe hagan presencia nacional. Pero también quiero felicitar a todos los integrantes de la Junta que nos acompañan hoy, porque todos, cada uno de ellos, ha sido un luchador por los derechos en Colombia. Desde sus distintas posiciones, todos han contribuido a la ampliación de la democracia política y la democracia económica en Colombia. Pero quiero felicitarlos a ustedes, los asistentes, porque sabemos que ustedes también han sido luchadores permanentes de los derechos. Aquí oíamos al candidato de Juntanza, cómo él nos relataba su vida pública, cómo él había luchado por los derechos de las personas. Quien les habla, soy Jaime Araújo Rentería, vallenato de la región Caribe, expresidente y magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que también ha contribuido a darle derechos a los colombianos. El compañero de Juntanza hablaba cómo él ha sido víctima de la violencia. Y quiero decirle que en un país fratricida como el nuestro, cerca de 200 años, las víctimas de la violencia no tenían ningún derecho. Hasta que este ciudadano, quien les habla, por primera vez en la historia de Colombia, dijo que las víctimas tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. 10 años después, el Congreso sacó una ley. Y hoy todo el mundo habla de eso, pero ustedes no deben olvidar que quien ayudó a dar ese derecho es quien les habla, Jaime Araújo Rentería. Aquí hay personas, muchos, que son pensionados y saben lo que le hacían los pensionados en Colombia, lo que le hicieron a nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, cuyo abuelo, por eso la novela El Coronel no tiene quien lo escriba. Él decía que era la novela más sentida, porque era un homenaje que decía a su abuelo, que estuvo esperando durante muchos años una pensión que nunca llegó. Y eso le hacían a los pensionados en Colombia. Los mandaban a la casa sin el sueldo, esperar una pensión para que se murieran de hambre. O para que se murieran, como decía Gabo, comiendo heno. Pues bien, eso era así hasta que un día quien les habla, Jaime Araújo Rentería, dijo en el Tribunal Constitucional que eso no podía seguir pasando y que si una persona tenía derecho a la pensión, ahora tenían que pensionarla porque previamente, antes de que se fuera del trabajo, tenía que meterla en la nómina de pensionados para que si terminaba el 31 de octubre su trabajo, ya el 1 de noviembre estuviera en la nómina de pensionados. Entonces podemos pararnos frente a los pensionados de Colombia y decirles, hemos hecho por ustedes y vamos a seguir haciendo, como decía José Martí, ese gran latinoamericano. La mejor manera de decir es hacer, y nosotros hemos hecho por los derechos, porque la política, quiero decirle, y eso es parte de nuestro ingreso unitario, se mide por la cantidad de derechos que le demos a nuestra gente. Si nosotros logramos ampliar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, darle a las mujeres más oportunidades, si logramos que los jóvenes tengan más oportunidades, tengan la certeza que estamos en el camino correcto. Por eso no basta con que nos unamos, tenemos que unirnos, pero tenemos que unirnos todos los sectores democráticos, porque además hay que decirlo, la derecha no es nueva en Colombia. La derecha a la que estamos enfrentados hoy en día tiene nombre propio. Ha sido manejada la política por Álvaro Uribe Vélez durante más de 20 años. Y cuando muchos colombianos se arrodillaban ante Álvaro Uribe y le rendían pleitesía o aprobaban en el Congreso su reforma para quitarle a los sindicalistas sus derechos como trabajadores, el que estuvo ahí al frente fue Jaime Araújo Rentería. Ahí estábamos nosotros en el lugar
enemigos de la guerra y después pasaron a ser enemigos de la paz. Y hoy tenemos que estar vigilantes porque mañana, cuando hay otro proyecto de guerra, también van a estar otra vez con la guerra. Entonces es importante que ustedes sepan quiénes han estado con los principios. Lo vimos ahora, el proyecto del presidente Uribe, del presidente Petro, que afortunadamente pasó de quitar lo que el presidente Uribe había hecho, que eran los derechos de los trabajadores. Ese proyecto no fue solo Uribe, fueron congresistas que estaban ahí votando, porque eso es a través de una ley. Y esos congresistas hoy están de candidatos presidenciales en otros lados, o están de ministros, y eso hay que dejarlo claramente establecido. Nosotros perdimos entonces, nos derrotaron porque nos opusimos a que a los trabajadores les quitaran esos derechos, pero estuvimos en el lugar correcto. Y quiero decir también que cuando las mujeres en Colombia, y aquí hay muchas mujeres que veo en esta sala, no tenían el derecho frente a un drama terrible como es la violación, porque la violación no es nunca una fiesta, sino una tragedia, las obligaban a continuar con un embarazo contra su voluntad. Esas mujeres eran doblemente criminalizadas. Además de sufrir la violación, las obligaban a continuar con un embarazo porque si no cometían un delito. Y por primera vez la Corte Constitucional dijo que eso no podía ser así, que las mujeres tenían el derecho sobre su cuerpo, y eso fue con un voto mío y una ponencia mía, donde por primera vez las mujeres tuvieran el derecho a decidir. La Iglesia Católica me excomulgó, pero me atreví a darle ese derecho a las mujeres. Por eso las mujeres confían en nosotros, porque saben que defendemos sus derechos y los vamos a seguir defendiendo en el futuro. Para no hablar, y tenemos que decirlo claramente, de las madres comunitarias, por ejemplo. Cuando por primera vez esas mujeres que se quedaban cuidando los hijos de otras mujeres que iban a trabajar, se les dio por primera vez un 75% del salario, el presidente Uribe se los quitó. Y eso llegó a la Corte Constitucional. Y fui yo el que dije por primera vez que las madres comunitarias que cuidaban no solo sus hijos, sino los hijos de otras mujeres y de otras familias comunitarias, tenían ese derecho. Entonces podemos pararnos frente a las madres comunitarias. Los grupos LGTBI de Colombia no tenían ningún derecho. Cuando nosotros llegamos a la Corte Constitucional, quienes tienen preferencias distintas a las nuestras no podían darle ni la sucesión, ni podían darle la protección en seguridad social a sus parejas, no podían adoptar, no podían legalizar sus bienes. Y eso se logró en la Corte con el voto de quien les habla. Ahí estuvimos firmes nosotros en defensa de los LGTBI. Pero también estuvimos de frente cuando le quitaron a la clase media 1.600.000 viviendas, los grupos económicos, el UPA, los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, hacían eso, y esas corporaciones, y eso lo sabía el presidente, lo sabían los congresistas, y no hicieron nada. ¿Por qué no lo hicieron? Porque son financiados por los grupos económicos. Y ellos demandaron ante la Corte, y la Corte dijo por primera vez que no se podía continuar con ese genocidio social de quitarle la casa, porque los colombianos trabajamos todos para tener una casa. Tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Y ahí estuvimos nosotros defendiendo a la clase media de Colombia. Son muchas otras cosas que podemos decir. Somos amigos de la Asamblea Constituyente, porque hay cosas que hay que cambiar. Hay que hacer una reforma política para que la financiación del Estado sea la exclusiva y no haya grupos económicos financiando ni a presidentes, ni a gobernadores, ni a alcaldes, porque es la única manera que el representante del pueblo pueda ejercer su mandato en beneficio del interés general y no a favor de los contratistas que lo están apoyando. Eso tenemos que hacerlo. Estamos proponiendo también el Estado federal. ¿Por qué? Porque hay una injusticia donde el centro nos roba la riqueza a nosotros los que somos de provincia.
Y resulta que el carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, como dijo Armando Pérez Araujo, candidato de Causa Colombia al Senado de la República, luchador por los derechos de los indios guayúes. Pero también el ferroníquel no está en Bogotá, está en Córdoba. El petróleo está en el Catatumbo o está en los llanos. Y sin embargo nos quitan esa riqueza y nos devuelven pobreza. Por eso nosotros lo decimos claramente, somos amigos del Estado federal, para que la gente donde viva se dé sus propias autoridades, maneje sus propios recursos y decida su vida. Y finalmente, porque no quiero usar el tiempo de ustedes, son muchas cosas, pero quiero invitarlos a todas y a todos a un acto mañana importante, que es la escogencia de los jóvenes para que ellos en los organismos de consulta puedan expresar su opinión. Unitarios tiene a través de sus grupos un grupo de jóvenes que están aspirando, que son jóvenes democráticos. Por eso pedimos el voto para ellos. No solamente porque pertenezcan a Unitarios, sino para que esos jóvenes lleven la representación de sus comunidades de los jóvenes. Somos el único candidato a la presidencia que ya ha defendido a los jóvenes, los defendimos en su derecho a la educación, porque la educación antes de llegar nosotros a la Corte era un servicio y nosotros la convertimos en un derecho fundamental, lo que quiere decir que es para todos. Falta un gobierno democrático que implemente eso. Igual lo hicimos con la salud. La salud era un servicio público, no un derecho fundamental. Y nosotros, y mi voto estuvo para convertirlo en derecho fundamental, y el gobierno tiene ese proyecto y nosotros lo apoyamos porque creemos que esas reformas son importantes. ¿Para qué? Para que haya justicia social, más oportunidades. A los jóvenes les decimos finalmente que no se conformen con esos organismos de representación que son meramente consultivos, que tienen que dar un paso adelante como lo está dando Unitario. Y el paso adelante es que los jóvenes van a tener que tener en Colombia, porque no solamente son el futuro, sino el presente ya, una circunscripción especial por derecho propio, tanto en el Senado como en la Cámara, como en las asambleas y en los consejos. Que por lo menos el 10% de esas organizaciones estén integradas por jóvenes entre 15 y 25 años, para que ellos decidan el futuro de Colombia, para que tomen su destino en sus propias manos y nos digan a nosotros inclusive lo que no queremos oír. Entonces, jóvenes, ánimo, que mañana tienen una cita con la historia, pero es necesario ir más adelante. Finalmente, gracias a todas y a todos.